37 minutos. Antes de ir a charlar un ratito con Miguel Calvete, el titular de Indecom, vamos a repasar de vuelta la temperatura, los datos del tiempo. ¿Cómo estamos en este momento en Mar del Patri? Con 15 grados 3 décimas de temperatura en la ciudad de Mar del Plata. Tendremos una máxima de 17 grados para el día de hoy y el cielo mayormente nublado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, justo hace una semana, hoy lunes, hace una semana que asumió el domingo, pero bueno, las medidas empezaron a tomarse, a concretarse a partir de la asunción del domingo pasado, el lunes, martes, las primeras medidas del nuevo gobierno de Javier Milei, que incluyeron una devaluación que se prolongó, o sea, se iban a anunciar el mismo lunes, después finalmente se anunciaron el martes de la semana pasada, esa devaluación del peso del 100%, o sea, el dólar de los 400 y moneda que estaba se fue al doble, 800 pesos. Eso se tradujo automáticamente y con el correr de las horas también en aumentos sin lugar a dudas de los precios en general, combustibles, alimentos fundamentalmente, alimentos y el resto que se fue reflejando. Vamos a charlar un poquito de eso, sobre este panorama que nos toca vivir a los argentinos, el que se viene también, las fiestas, después en enero, febrero, cómo vendrá el año. Vamos a ver qué podemos anticipar. Lo charlamos con Miguel Calvete. Miguel es el presidente de Indecom, como les decía, que es el Instituto de Estudios de Consumo Masivo. ¿Cómo le va, Miguel? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, acá estamos con la preocupación de todos los argentinos por lo que estamos viviendo, que ya más o menos sabíamos, por lo que había anunciado el mismo presidente y su equipo económico, que se iba a concretar, ¿no? Pero bueno, hoy lo estamos viviendo y nos cuesta y lo estamos sufriendo. Sin lugar a dudas, estos precios, la devaluación, la situación hace que haya menor consumo, ¿verdad? Se retrae el consumo. Sí, efectivamente hay una situación de mucha retracción del consumo, sobre todo este último bimestre, ¿no? Lo que fue noviembre y lo que va a ser el mes de diciembre, hay una caída en la expectativa de venta para la fiesta que está en torno al 30%. Seguramente sobre pasadas las fiestas vamos a tener una caída que está en torno al 22%, las expectativas del 30%, por lo general la caída real es del 22-23%, es mucho respecto al año pasado, pero bueno, esto obedece a los incrementos, ¿no? de precios que tuvimos. Que tuvimos una espiral inflacionaria hace un trimestre, pero en particular estas últimas 3 semanas. El aumento de precios estuvo en el orden del 40, 45, 50%, ¿verdad? Después de la devaluación del peso, ¿no? Sí, lo que fue incrementos de precio, habíamos tenido en la primera semana de diciembre aumentos en torno al 15 y el 20%, y ya posterior a la devaluación tuvimos unos aumentos que llegaron en algunos casos hasta el 40%, y esto impactó de manera directa, ¿no? Lo más importante ha sido lo que es el aumento de combustibles, que en un mes prácticamente aumentó un 80%. Claro, porque fueron dos saques terribles, ¿no? El último, bueno, todavía la semana que viene queda otro más. Sí, estaba leyendo que no estaba definido si era la semana que viene, antes de enero, o en enero. Pero bueno, no importa, si no es va a ser para enero, vamos a estar con valores nuevos. ¿Y se sabe qué porcentaje se va a aumentar? Se está hablando en torno al 25%. Terrible. Claro, la idea es llevarlo al precio internacional, ¿no? Cercano al dólar. Exactamente, ahí, bueno, obviamente apunta a eso. Lo que ocurre es que al anunciarlo ya las empresas, las industrias, obviamente las empresas de logística y distribución, que tienen una incidencia casi lineal con el costo del combustible. Claro. El transporte, por ejemplo, el transporte también, el transporte de pasajeros, pero bueno, sí. Todo producto tiene un componente logístico y distribución, y por ende eso repercute y se genera lo que conocemos en economía como inflación por expectativa, ¿no? El aumentar por las dudas, el cubrirse. Y ese cubrirse, por lo general, distorsiona el precio. Por ejemplo, cuando llega el aumento, se vuelve a aumentar. Razón por la cual generan las distorsiones de precios que vemos hoy en el mercado.
Miguel, ¿y qué panorama podemos ver más allá de esto que ya estamos previendo, que este aumento de los combustibles, que después se va a volcar seguramente en aumento de otros productos, como lo estábamos analizando recién? ¿Qué podemos ver con respecto al futuro, si es que se puede ver algo? Futuro, digo, acá casi en enero, febrero. ¿Se prevé otra devaluación del peso, más allá de estos aumentos que ya están programados? Porque en principio el gobierno lo anunció. Lo que sí vemos que en función de la brecha cambiaria, que hoy se redujo mucho, y obviamente esto, sobre todo para los importadores, aquellos que liquidan dólares, es beneficioso. Viendo que el gobierno, hay distintas miradas sobre esto. Algunos dicen que ya el dólar oficial, el dólar exportador, el importador, está en su valor. Otros hablan de que todavía estaría en torno a un 20% por debajo. O sea que falta un poco más. Exactamente, eso sí. Seguramente se va a ir viendo con el correr de la semana. Claro. Lo que sí tenemos por seguro que el mes de diciembre la inflación va a estar en torno entre un 28 y un 30%. Se hablan de 3 dígitos, ¿no? Y lo mismo enero. Miguel, hay un tema que venimos peleando los argentinos, la venimos peleando hace tiempo, el tema de los impuestos y demás, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo del gobierno de Macri había dicho en su momento que era inviable un país con una carga impositiva y tributaria y fiscal tan alta, que bueno, pero no hizo nada, en realidad quedó igual, el gobierno que le siguió igual de la misma manera. ¿Es necesaria esa reforma fiscal, esa reforma tributaria para que Argentina pueda mejorar también su calidad? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, hoy el principal formador de precios es el propio Estado, ¿no? Cualquier producto que consumamos tiene entre un 40 y un 50% en algunos casos más de impuestos. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, la carga fiscal y tributaria sobre las empresas pymes es igual que sobre las grandes compañías, sí. Es decir, no se clusteriza. Y le genera, sobre todo al sector pyme, que es el 95% de las empresas que movilizan la economía argentina son pymes, el 70% del trabajo lo dan las pymes, y están en un plano de igualdad de condiciones que las grandes compañías. Y esto lo hablábamos con distintas cámaras del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, lo hemos charlado, por ejemplo, en el caso de la industria de alimentación, tenemos dos grandes jugadores: Copal, que es la coordinadora de alimentos, de productores de alimentos, que son las grandes compañías, y Capima, que es la Cámara de la Pequeña y Media Industria de Alimentos y Bebidas, que son más de 10.000 pymes. La presión fiscal y tributaria sobre las pymes es igual o mayor que en estas grandes compañías. Entonces, evidentemente, creo que nos debemos una reforma fiscal y tributaria. El gobierno actual, de Milei, dijo que se iba a encargar justamente de eso, ¿no? Por lo menos por ahora no se lo ve, no hay un panorama, pero como una promesa electoral estaba, ¿no? Creo que es fundamental todo lo que esté referido a defensa de la competencia, para que haya realmente reglas claras, por un lado, pero por otro lado a las políticas, sobre todo las políticas industriales que se establezcan, ¿no? Eso hay que ser muy claro y es algo muy sensible. Hoy no tenemos una política industrial clara, y esto creo que es alguna de las medidas que debería tomar el gobierno en los próximos días. El panorama que vemos, es más de lo que ya estamos viendo para el próximo año, ya no más, ahora las fiestas de las que vienen, ¿no? Las fiestas van a ser mucho más austeras, mucho más tranquilas. De hecho, yo se lo contaba a los oyentes, este fin de semana vio que acá en provincia de Buenos Aires tenemos los beneficios de cuenta DNI. El sábado y domingo están los descuentos en carnicerías. Bueno, hasta hace unos días uno veía cola los sábados y domingos de media cuadra en las carnicerías para comprar algún tipo de producto y tener ese descuento, ¿no? Pero con los valores que estamos manejando ahora, hoy por hoy, ese consumo se ha retraído mucho. Yo veía este fin de semana 3 personas, en un momento
que la semana pasada teníamos una cola de media cuadra prácticamente. Se nota esa disminución ya ahora del consumo, ¿verdad? Sí, ahí lo encuentra mucho más racional, ¿no? Mucho más prudente, mucho más planificada, y esto obedece a la caída interanual de la capacidad de compra. En lo que es salario formal, una caída de casi 25 puntos, un cuarto del salario, y en lo que es salarios informales de 32,8, casi un tercio. Entonces eso obviamente se refleja y genera un cambio de hábito en el consumo, sin lugar a dudas, que se va a reflejar no solo en estas fiestas, sino se refleja en el consumo diario. Sí, del día a día. Del día a día de cada consumidor, de cada persona. Sí. Bueno, el panorama que vemos lamentablemente no es tan positivo como quisiéramos que fuera, pero es la realidad. Usted tiene su visión, por lo menos. ¿Cómo ve de acá a 6 meses o a 8 meses o a un año? ¿Esto va a mejorar? ¿Se moderará la inflación? ¿Se podrá controlar la inflación? ¿O esto se desmadrará? ¿Cómo ve usted de acá a un año esta situación en el país? A ver, tiene que haber un sinceramiento de precios que obviamente el gobierno optó por uno no gradual. El gradualismo lamentablemente no dio resultado en su momento, pero ese sinceramiento de precios no se hace tampoco un día para el otro. No se puede bajar la inflación tampoco de un mes a otro, de 3 dígitos anuales a 1. Vamos a tener un 2024 con mucha retracción e inflación, es decir, con el fenómeno de la estanflación, estancamiento económico con inflación, y vamos a estar en torno a los 3 dígitos también. Es muy difícil que estemos por debajo de los 3 dígitos de inflación. Sí, bueno, ahora a diciembre lo vamos a tener seguramente, va a ser, si no es 3 dígitos, vamos a estar en 28, 29, ¿no? Bueno, por eso, exactamente, todo el 2024 vamos a estar en torno a una inflación similar a la que vimos en el 2023, siempre para el primer trimestre del 2025 debería amesetarse y bajar. A partir de ahí... Esperemos que lo resistamos, ¿no? Depende mucho de las reservas, depende mucho de activar el aparato productivo, de generar nuevos sectores en la economía para que haya más competencia. Muchos factores. Bueno, son muchos factores. Miguel, le agradezco mucho estos minutos, ya tengo las noticias. Aprovechamos esta oportunidad, no sé si tendremos tiempo para charlar antes de fin de año, pero bueno, el abrazo desde aquí. Gracias por todo este año que nos ha atendido tan gentilmente y el deseo de que el año próximo sea mucho mejor, o por lo menos un poquito más tranquilo, el panorama mejor de lo que estamos viendo hoy por hoy. Gracias y felicidades. Gracias a ustedes por permitirme expresar esto y felicidades a ustedes y todo el equipo. Gracias. Muchas gracias. Miguel Calvete, el titular de Indecom, charlando un ratito con nosotros sobre la realidad que estamos viendo y el panorama que se viene. Escucha la radio. Atlántica vive en vos. What a lovely way. I light up when you call me, and you know I'm gonna treat you right. All right now, what a lovely way to burn. I like that. What a lovely way to burn. You ain't right, Ray. 8 de la mañana, 1 minuto, momento de noticias, nos informa Patricia García Arena. En toda la ciudad y la zona, es tiempo de informarnos. Por LU6 Atlántica, estas son las noticias. Es la hora 8, 1 minuto en todo el país. La temperatura en la ciudad de Mar del Plata, 15 grados 3 décimas, humedad 71%. Del ámbito local, otorgaron un predio a la provincia para desarrollar lotes con servicios. En la previa del recambio de autoridades, el gobierno nacional cedió a la provincia un predio para el desarrollo de lotes con servicios, los cuales serán asignados a familias en condición de vulnerabilidad. Los terrenos se encuentran delimitados por las calles Peguajó, William Morris, Friuli y Mario Bravo en el barrio El Martillo y cuenta con una superficie total de 179.185 metros cuadrados, aunque la gestión que conduce Axel Kisilov solicitó 161.400 metros cuadrados.
Del ámbito nacional, en el mediano plazo vamos a estar encaminados a ser un país mejor. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este domingo que en el mediano plazo los argentinos estarán encaminados a ser un país mejor y ratificó que en una de las prioridades del gobierno es ir a déficit cero. En declaración